El día de hoy te traigo una noticia increíble a este canal de Monitor BTC y por la que estamos sumamente orgullosos de mostrarte, porque finalmente hemos logrado multiplicar por 4 nuestro capital. Lo mejor de todo esto es que lo hemos hecho en tiempo récord, porque solamente ha pasado un mes haciendo trading con este robot de inteligencia artificial que ya fue capaz de dejarnos estos números, y hemos encontrado realmente la gallinita de los huevos de oro, porque está dejando ganancias absurdas, no solamente a mí en lo personal en este canal de Monitor BTC, sino a muchos de ustedes que han estado siguiendo todas y cada una de estas operaciones por nuestro canal de Telegram @monitorinversiones. Yo espero que te puedas quedar conmigo hasta el final del video, y si quieres lógicamente seguir viendo videos como estos, suscríbete a este canal con campanita, porque este robot de trading es una mina de oro, que te lo digo yo, en tan solo 5 horas me sacó la última posición de más de $40 de ganancia neta que entró directamente a mi cuenta de trading y que en cualquier momento voy a poder retirar si así lo deseo. Y finalmente esos $40 finales que obtuvimos en la última operación, con los 362 que ya teníamos en inversión real con interés compuesto, nos dio efectivamente los $400 que estábamos esperando ya hace algún rato. Todas estas operaciones fueron hechas por un robot de trading que, si ustedes no lo conocen, tienen que conocerlo ya mismo, porque está dejando realmente ganancias sumamente absurdas. Y lo mejor de todo esto es que es un bot totalmente gratuito. Lo único que tienes que saber es que para poder utilizarlo de forma gratuita necesitas crearte una cuenta con Pionex, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, que es un intercambio de criptomonedas como cualquier otro, que te permite hacer operaciones en el mercado de futuros. Y lógicamente en ese mercado de futuros tenemos un robot que con inteligencia artificial hace todas y cada una de esas operaciones por nosotros, y efectivamente nos hace ganar dinero. Todos estos resultados que tú estás viendo, que lógicamente son hechos en un backtesting, el bot es capaz de lograrlo, ¿ok? Es totalmente capaz de lograrlo, porque en mi caso en particular, solamente en un mes logré hacer este 400% del cual él habla en un averaje de 30 días, que es efectivamente un mes. Yo lógicamente no lo hice en tan solo un par de trading, lo hice entre varios pares haciendo interés compuesto, pero esta cifra, créeme que es totalmente posible, porque yo mismo solamente haciendo operaciones con este bot lo he logrado. De hecho, te puedo mostrar de manera totalmente transparente en mi historial de operaciones con el bot. Fíjate que aquí estamos, historial de trading con el bot, inclusive lo puedo refrescar para que veas que no hay ningún tipo de engaño, me salen siempre las mismas operaciones. Te darás cuenta que aquí tenemos efectivamente la evidencia de que 362 más 40 nos dan los $400 con los cuales terminamos este por 4 en un mes calendario, que te voy a estar mostrando en tan solo unos minutos. Déjame decirte que muchas personas en estos momentos están utilizando Pionex con excelentes resultados, así como los que estás viendo en pantalla, pero si por casualidad no puedes utilizar Pionex porque en el país donde te encuentras no te dejan acceder a él, te voy a estar dejando en la descripción de este video otro bot, que es el de OKX, que inclusive lo he utilizado antes de este de Pionex, también con muy buenos resultados, que tiene de verdad ganancias absolutamente de locura. De hecho, este bot lo utiliza muchísimo más gente que el de Pionex, ¿ok? El de Pionex mucha gente todavía no se ha dado cuenta de que existe y realmente es una mina de oro, pero este de OKX, si no puedes utilizar el de Pionex, es tu mejor opción. El enlace de OKX te los dejo abajo en la descripción, así como también todos los cursos que tenemos en este canal de Monitor BTC, que son totalmente gratuitos. Solamente te tienes que poner a trabajar y a estudiar este tipo de algoritmos para que te dejen ese tipo de ganancias. Puedes empezar con capitales de $100, pero también lógicamente si quieres empezar mucho más fuerte con $1,000, $2,000, $5,000, $10,000, estos bots son iguales de efectivos. Acá en el canal de YouTube Monitor BTC, simplemente en el buscador colocas Monitor BTC, en el apartado de listas, ok, listas de reproducción, tienes muchos cursos que te recomiendo veas, ok. Si estás muy interesado en aprender realmente a ganar dinero en el mercado de criptomonedas, te recomiendo que veas esta lista de reproducción de Pionex, que es efectivamente el bot que nosotros actualmente estamos usando para ganar dinero. Si no puedes utilizar el de Pionex, te dejo esta otra lista que tiene más de 16 videos con otro robot de trading de futuros, que es el de OKX. De hecho, esta lista de videos la hice hace aproximadamente 6 meses, un año atrás, porque era uno de los bots que más estábamos utilizando en el canal de Monitor BTC.
utilicé y ahora lógicamente me estoy concentrando en hacerte la lista, el curso completo del bot de Pionex. Eso no quiere decir que no esté utilizando los bots de OKX, pero lógicamente como estoy haciendo los videos para la lista de reproducción del Pionex para dejarte un curso completo, me estoy centrando lógicamente en crecer lo más que pueda esa cuenta, a ver si la llevamos a un balance de $1000, ¿ok? En este caso, si no quieres utilizar bots de trading, sino que quieres operar de forma manual, ¿ok? O sea, tú mismo hacer esas operaciones, tienes este curso de futuros que va a ayudarte a trabajar en una cuenta desde los $100 hasta los 1000, o sea, pasar un capital de $100 hasta $1000, que créeme que es una bola de nieve con interés compuesto. Es relativamente sencillo hacerlo. Quizás a la mayoría al inicio le parecerá una locura, le parecerá increíble, pero cuando veas estos 19 videos que tengo aquí, donde mes a mes conseguimos 2x, 3x, 5x, realmente créeme que no es tan difícil como parece. Simplemente es ponerle trabajo, ponerle empeño, que eso es totalmente posible. Voy primeramente con esta cuenta de Pionex, que te vengo a mostrar exactamente cómo fue que hicimos para multiplicar por 4 nuestro capital, y para ello tengo que ir al historial de operaciones. Actualmente no tengo ninguna orden activa, o sea, no tengo ningún bot creado para lógicamente mostrarte todos los datos reales con el balance real que tengo actualmente, que lógicamente son los $400 que ya nos hemos ganado efectivamente con este robot de trading. Pero si bajamos, acá tienes todas y cada una de las operaciones que hemos hecho con el bot. La gran mayoría, el 99% de las operaciones en ganancia, solamente una que nos tocó un stop loss, ¿ok? Que nos salió en pérdida, pero realmente todas las operaciones que empezamos exactamente el día 6 del mes 8 las tenemos prácticamente todas en ganancia. Fíjate que aquí empezamos con un balance de $100 en el par de RATS USDT, que efectivamente por casualidad fue el último par que utilizamos para terminar de sacar el por 4 en esa cuenta. Pero efectivamente esta cuenta la empezamos con este par que en tan solo 18 minutos nos dejó $9 de ganancia. Y tú ya te das cuenta del potencial que tiene este bot de hacerte ganancias, porque efectivamente en tan solo 18 minutos contados, ¿ok?, de trading, este bot hizo $9 con una inversión de 100. ¿Ok? Si esto lo logramos hacer repetidamente todos los días, créeme que las ganancias son una absoluta locura. Finalmente, lo que íbamos haciendo nosotros era hacer interés compuesto. O sea, nosotros no retiramos capital hasta que ya llegáramos a un monto que fuera lo suficientemente atractivo. Entonces, para el siguiente par, le colocamos al bot, en vez de nuestros $100 iniciales, le colocamos 100 más el beneficio total del primer bot. En este caso, el segundo bot, yo lo empezamos con $110 y lógicamente para el tercero íbamos haciendo lo mismo. Colocamos los $100 iniciales del primer bot más la ganancia del primer bot más la ganancia del segundo. O sea, serían 110 más 12. Entonces, para el tercer bot íbamos con $122 y así sucesivamente íbamos sacando nuestra regla del 10% en el apartado de Take Profit, que es muy fácil de configurar el robot. Para ponerte un ejemplo, yo actualmente me ubico en el apartado de futuros, bot de futuros, en el par de Miro USDT, que es el que estoy viendo ahorita con una mejor entrada, ¿ok? Para efectivamente ejecutar un long, ¿ok? ¿Cómo es que yo sé que en este par yo tengo la posibilidad de meter un long? Porque efectivamente Miro ha sido una de las monedas que más ha caído a día de hoy. Si vamos acá a las últimas 24 horas, te darás cuenta de que Miro ha sido una de las monedas que más ha caído hoy. Yo simplemente me fui gráfico por gráfico y detecté acá una oportunidad. Quizás en velas de 15 minutos no se vea tanto la oportunidad, pero si vas, por ejemplo, a velas de un día, te darás cuenta de que esta moneda está en mínimos, ¿ok? En mínimos de su gráfica. Por ende, en estos puntos, efectivamente podríamos empezar a ejecutar longs en el mercado y el bot allí trabajando en una buena malla puede sacarnos una ganancia realmente muy, pero que muy fácil, ¿ok? Entonces, lo que hago es decirle, quiero crear un robot de trading, ¿ok? Un bot de trading de futuros, le doy crear y voy a este apartado que dice copiar estrategia. Esta estrategia, lógicamente, será una estrategia en long, colocaría una malla que en este caso sería con tendencia alcista equilibrada que me dejara con un apalancamiento de 10x, le doy copiar bot, ¿ok? Y simplemente acá lo voy a personalizar para que él me muestre la malla en la cual el bot va a estar trabajando. Fíjate que me muestra una malla en el cual el bot va a estar trabajando y yo lo único que le digo es, por ejemplo, en la inversión que quiero colocar $400, que ya es el balance que tengo ahorita mismo en lo que sería mi cuenta de Pionex, ¿ok? Lo único que le tengo que decir es que quiero sacar un take profit de un 10%, ¿ok? En el PNL le pongo 10% y allí el bot ya sabe que una vez ya él consiga ganarme $40 en este robot de trading, él se cierra totalmente en automático. Le tengo que dar clic aquí a aceptar y listo. Él ya sabe que cuando él consiga $40, él se me cierra ese robot en automático. También, si tú quieres, puedes colocarle un stop loss, que en mi caso, en lo particular, en el bot que coloqué el stop loss fue totalmente un error porque fue un bot que pudimos haber ganado sin problema, pero si le quieres colocar el stop loss acá sin establecerle, das clic, pones el PNL y pones, por ejemplo, quiero salirme en un stop loss de un 10%. Si el bot llega a un 10% de pérdida, el bot se cierra con $40 de pérdida. Así puedes ir
decir una a una. Todas las operaciones con las criptomonedas que tú quieras, que a ti se te ocurran, las puedes colocar de esta forma. Si quieres 10% de take profit, 10% de stop loss, lo puedes hacer. Yo en mi caso le estoy colocando solamente el take profit y los estoy trabajando sin stop loss. ¿Por qué? Ya te voy a estar diciendo hasta el final del video el por qué yo lo estoy haciendo así, porque efectivamente es lo que me está dando más resultado. Creo que el stop loss es interesante si este es el único capital con el que tú manejas en todo el mercado cripto, pero si no, creo que se puede ir un poquitico más a riesgo y se puede ganar mucho más dinero. Fíjate que en esta posición, que ya era la tercera, en 13 horas sacamos $13, o sea, ya íbamos con 122 más $13 para la siguiente posición, que nos daban 135, y así sucesivamente en diferentes pares de criptomonedas íbamos haciendo lo mismo. 135 más $15 que sacamos de beneficio en 5 días. Este fue el bot, de hecho, que se nos demoró más trabajar en este robot de trading de criptomonedas, porque efectivamente nosotros colocamos este par de ABUSDT en long, ¿ok? En largo, o sea, lo colocamos acá con lo que sería long en el mercado, o sea, esperando que el gráfico fuese hacia arriba, y lo que pasó con esa moneda de AVE es que el gráfico fue hacia abajo, ¿ok? Por lo menos el gráfico de esa moneda de AVE. Y lógicamente, como el bot está trabajando en esta malla, mientras el precio va hacia abajo y luego sube y luego baja, el bot está haciendo operaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá en el par de ABUSDT, si nosotros vamos a lo que serían las transacciones que me hizo el robot, fíjate que en 5 días este bot fue capaz de hacerme 725 operaciones totalmente automáticas, sin yo tener que hacer más nada, ¿ok? Y en un total de 5 días me terminó sacando no solamente el 10%, no solamente el 11%, sino un 11,56% de ganancia, ¿ok? Lo cual me dejó $15 en esa posición y lógicamente iba sumando 135 más 15, ya me dan 150, con otro bot sacaba otra vez 10%, $16 más y así sucesivamente iba creciendo la cuenta. Acá ya íbamos por 166, logramos hacer $18 más en tan solo 8 horas de trading, luego ese capital lo volvíamos a invertir, 166 más 18 nos daba 184, volvíamos a sacar otro 10%, que eran $18 más a la cuenta, volvíamos a hacer lo mismo. En este caso, si aquí tú sumas 184 más 18 nos da más de 200, pero yo preferí empezar con 200 para que tú tuvieses la claridad de que allí ya habíamos duplicado una cuenta. En este caso, si nosotros sacamos 184 más $18, efectivamente nos dan $202. Acá yo empecé con 200, inclusive empecé con un poco menos para que te dieras cuenta de que acá ya estamos duplicando la cuenta. Luego hicimos exactamente lo mismo, regla del take profit al 10%, 200 en 3 horas nos dejó $21 de ganancia. Fíjate que siempre eran en la mayoría de las veces monedas diferentes, inclusive acá empezamos a hacer muchos más cortos, empezamos en vez de meter operaciones en long, meter operaciones en short, para que ustedes se dieran cuenta que este bot, independientemente de cómo lo pongas, bien sea long o short, el bot te va a sacar ganancias sí o sí. El que no recomiendo, al menos de momento, usar es el neutral, ya que las gráficas están o muy alcistas o muy bajistas y creo que estos dos son efectivamente los caballos ganadores, colocar el bot en long o en short, pero casi siempre cuando colocaba un long o un short, efectivamente el bot en cuestión de horas me sacaba la ganancia. Si vamos a la siguiente, en este caso con interés compuesto, 200 más 21 serían 221 para el siguiente bot, lo colocamos en el mercado, 3 horas más, $23 más de beneficio. Poco a poco así íbamos incrementando la cuenta. La verdad es que te puedo decir que fue una absoluta locura. 221 más 23 nos daban los 244, luego sacamos $26 más, acá ya íbamos por 270 más $12 más y así sucesivamente íbamos creciendo la cuenta. Llegamos a un apartado donde ya teníamos $300 en el mercado, ya aquí íbamos por un por 3 del capital y si te fijas acá ya estamos en la fecha del 4 del 9. Todavía cuando nosotros llevamos el por 3 no habíamos tenido ni siquiera un mes haciendo trading. ¿Por qué te lo digo? Porque acá nosotros empezamos esa cuenta con $100 el día 6 del 8, ¿ok? 6 del 8. Si vamos a cuando ya teníamos los $300 en el mercado, te darás cuenta de que cuando ya empezamos con la inversión de 300 era 4 del 9, o sea que todavía me quedaban 2 días allí para sacarle inclusive más rendimiento. Inclusive ese mismo día en 18 horas sacamos $30 más, o sea que no solamente hicimos un por 3 del capital, sino que aquí ya llevamos $330. Acá para la siguiente posición en una hora con $330 nos volvió a dejar $35 más y ya cuando estamos a puntico, a nada, ¿ok? De sacar un por 4 en menos de un mes, porque aquí todavía estamos en 4 del 9, ¿ok? Quiero que estés muy atento a esto, quiero que estés demasiado atento a esto. Ya cuando en un mes podíamos llegar al por 4 porque llegamos con $365, nos pasó de que nos tocó en una orden el stop loss, ¿ok? Yo lógicamente estaba al tanto de que ese stop loss de repente había que colocarlo porque Bitcoin estaba muy volátil, pero esta fue una posición que en Slurf USDT la pudimos haber ganado sin ningún tipo de problema.
¿ok? Por eso es que hay veces, ¿ok? Yo entiendo que mucha gente se queja porque de repente a algunas posiciones no se le colocan el stop loss. Si ustedes quieren colocárselo, colóquenselo, ¿ok? Yo no tengo ningún tipo de problema. Pero este tipo de estrategias, como nosotros vamos tan rápido en el mercado y vamos a sacar ganancias muy brutales que muy poca gente allá afuera está consiguiendo, colocarle un stop loss es realmente un impedimento. Por eso yo estoy trabajando la cuenta con $100, porque esos $100 iniciales, digamos que son mi riesgo máximo, que es lo máximo que yo puedo perder. Todo lo demás ha sido ganancias. De estos $365, acá habían $100 míos y $265 ganados. En caso de que yo esté muy preocupado, ¿ok? Por el tema del stop loss, retiro mis $100, que sería mi inversión inicial, y me quedo con los 265 trabajando con solo ganancia, ¿ok? Para efectivamente llegar a esta cuenta, no sé, a 500, a 1000, a 2000, y ya allí, bueno, te retiras con una buena parte, con una buena ganancia, ¿ok? Que al menos eso es lo que yo estoy buscando. Este error, ¿ok? Del stop loss, ya nosotros lo habíamos hablado en videos anteriores. Yo no le estaba colocando stop loss a las posiciones porque para mí no tenía sentido. Estaba arriesgando solamente $100. Pero sí, lógicamente están arriesgando capitales, que es todo lo que tienen en el mercado cripto. Quizás sería conveniente colocarle stop loss. Pero esto es una estrategia que sin el stop loss suena mejor. ¿Por qué? Porque con esta de SLERF, el mismo día 6 del 9, que era el día en el cual culminaba el mes, ¿ok? Yo aquí pude haber hecho sin ningún tipo de problema 4X, ¿ok? Se los digo totalmente en serio. Acá en este día pudimos haber multiplicado nuestro capital por 4, ¿ok? De verdad se los digo. Muy, muy sencillo. En menos de un mes calendario. Lo que pasa es que nos tocó el stop loss y SLERF, lo peor de todo es que nos tocó el stop loss y se fue para arriba como una loca, ¿ok? Fíjense la gráfica de SLERF, ¿ok? Fíjense. Nosotros entramos más o menos como por aquí, ¿ok? En el gráfico. Efectivamente nos tocó el stop loss y ¿qué pasó después? ¿Qué pasó días después? El precio se fue hacia arriba, ¿ok? Así que esta era una operación que estaba totalmente ganada y yo estaba seguro de ello, pero por colocarle el stop loss y porque todo el mundo estaba viendo de dónde le estaba el stop loss, de cuándo el stop loss, de en qué momento hay que colocarle stop loss, yo le coloqué el stop loss y miren lo que pasó, ¿ok? Acá, lógicamente, no les puedo decir que fue un error, nosotros de esto vamos aprendiendo, pero ya sabemos que para las siguientes posiciones quizás lo mejor no es colocarle el stop loss, es colocarle quizás un capital de riesgo a este tipo de posiciones del bot, porque de verdad que el bot va muy acelerado y muy bien si nosotros le dejamos bien la cuenta, ¿ok? Que él se pueda trabajar en esa malla de una gran manera, porque lógicamente al colocarle un stop loss a ese tipo de posiciones lo frenamos, ¿ok? En el momento en que él ya se encuentre con una pérdida que no puede pasar de eso, él cierra, ¿ok? Como por ejemplo acá, ese 20% me cerró esa pérdida y me terminó con $74 menos, que lógicamente luego remontamos. Empezamos luego con 365 menos esos 74, que fue el único revés que hemos tenido en esta cuenta y porque de verdad casi que me lo estuvieron pidiendo, ¿ok? Porque en verdad el stop loss en ninguna posición anterior yo se lo había colocado, ¿ok? Y creo que eso hacía que siempre estuviéramos ganando las posiciones bastante certeras, bastante rápido. Pero lo que hicimos fue empezar otra vez de 291 para arriba y vamos otra vez a sacar ese 4X. Lógicamente pasaron más días, ya aquí nos pasamos de un mes calendario. No pudimos lograr el 4X que nosotros queríamos en un mes, pero creo que lo hicimos bastante bien porque luego ese mismo 8 del 9 sacamos varias operaciones en DOX bastante rentables con el 10% de ganancia y después 291 más 31 nos dejó 322. Ya ese día habíamos recuperado prácticamente todo lo que se había perdido en ese stop loss. Luego hicimos otra operación de 12% de ganancia. Esta fue muy buena porque nos dejó $40 más. Llegamos por 362 y efectivamente el día de hoy con esos 362 en unas 5 horas de trading sacamos $40 más a la cuenta. Y eso efectivamente hizo que si sumáramos los $362 que ya teníamos de inversión real, que acá son $262 de pura y neta ganancia, ¿ok? Que no tiene nada que ver con mi capital, solamente $100 de estos 362 fueron mi capital real, más los $41 que sacamos, ya nos da efectivamente que logramos sacar un por 4 de nuestro capital, multiplicar por 4 nuestro capital en un poquitico más de un mes, que se pudo haber hecho en un mes y que inclusive muchos de ustedes en este canal de Monitor BTC lo lograron hacer en menos de un mes. Efectivamente eso fue así, la mayoría inclusive no le colocó stop loss, dejó corriendo la posición de SLERF y sacó ese 4X en menos de un mes. Todas estas operaciones, para que ustedes lo sepan, que les va a servir tanto para el bot de Pionex como para el bot de OKX, lo estamos pasando por nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones. Estamos pasando básicamente los pares de criptomonedas que estamos trabajando. La mayoría de las veces son long o short a 10x de apalancamiento. Se puede utilizar más, se puede utilizar menos. Eso ya va en base a su riesgo-beneficio. Pueden colocarle un take profit del 10% como lo estamos haciendo nosotros, o le pueden colocar un take profit inclusive un poquitico menor para que se les cierre antes la
la posición y puedan ir más rápido con ese interés compuesto. También, si ustedes quieren, colóquenle stop loss o no a las posiciones, pero en su gran mayoría, les digo, los bots trabajan de manera excelente. Inclusive este de OKX, que es exactamente la misma estrategia que está utilizando el de Pionex. Fíjense que, por ejemplo, en 3 días acá ya sacó un 267% en el par de Sol UST. Lógicamente, acá el apalancamiento influye mucho en ese tipo de resultados, pero efectivamente este tipo de bots son increíbles para sacar ganancias totalmente automáticas y se los he estado demostrando totalmente transparente en mi historial de operaciones. Así que agradezco que por favor me dejen su pedazo de like y se suscriban a este canal con campanita, porque les estoy mostrando cosas que nadie, absolutamente nadie allá afuera te está mostrando de cómo ganar dinero efectivamente en el mercado de criptomonedas, y yo te lo estoy mostrando con datos reales. Estoy arriesgando capital para mostrarte cómo lo hacemos y cómo podemos ganar dinero en este mercado de criptomonedas. Lógicamente vamos a seguir en el mercado de futuros, en el apartado de bots de trading, colocando diferentes operaciones en el mercado para lograr conseguir subir esta cuenta, no solamente quedarnos en el 4X, sino subirla cada vez más. De hecho, he estado pensando en abrir una posición en este par de Miro UST, lo he estado analizando bastante el día de hoy, y fíjate que ya ahorita con un capital de $400, si nosotros le subimos un poquitico más al apartado de Take Profit, inclusive te lo voy a mostrar si coloco el bot acá, lo voy a hacer rápido para que te des cuenta de más o menos el Take Profit que te podría estar dejando si colocas un 12-13%. Vamos a colocar acá que la inversión serían unos $403, ya empezaríamos con este robot, y en el apartado de Take Profit, si yo coloco por ejemplo un 13%, ya esto me daría $50 de ganancia. Estaríamos hablando de que si hacemos dos buenas operaciones más en el mercado, ok, con esos $400 que ya tenemos, si hacemos dos más de $50 de ganancia cada uno, ya estaríamos hablando de que tenemos 5X. Así que te digo, el interés compuesto lo que hace es esto, de que tú vayas extremadamente rápido, que vayas extremadamente acelerado con las ganancias. Lógicamente hay que seguir viendo cuáles son las mejores criptomonedas para entrar en el mercado, tratar de entrar en los mejores puntos para poder capitalizar ese 10% lo antes posible, pero vemos que el bot es bastante, pero que bastante capaz, ¿ok? Es muy capaz de sacarte ese 10%, y lógicamente si ya estamos, como en mi caso en particular, que llevamos 4X, 5X, 6X el capital, podemos inclusive subirle un poquitico, ¿ok? Un poquitico al tema del porcentaje de PNL en el Take Profit, para que así con dos operaciones, con inclusive una operación, podamos conseguir $100 más de ganancia, $80 más de ganancia, o sea, cada vez ir a un ritmo más acelerado, porque al principio se acuerdan que empezamos solamente con ganancias del 10%, y como teníamos un capital de $100, eso representaba solamente $10. Aquí ya con un capital de 400, un 13% en el Take Profit son $52. O sea que vamos ya a un ritmo muchísimo más acelerado, y espero que en este canal de Monitor BTC te mostremos cómo es que esa cuenta poco a poco va a ir creciendo. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.